Continuamos con la tercera parte del canal alimentario y vamos a iniciar con intestino grueso. Ya esa sería la finalidad como tal del sistema digestivo. Así que vamos a iniciar con el colon o también llamado intestino grueso. Este está conformado por el apéndice vermiforme o el apéndice cecal, el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoides y finalmente el recto. Aproximadamente mide entre 1,5 a 1,8 metros y vamos a describir en detalle cada una de las porciones. Sin antes recordarte que si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal, dale like, comenta si tienes alguna duda y sígueme en todas mis redes sociales @elprofe.anato. La función del intestino grueso es absorción del agua, absorción de vitaminas, forma, transporta y evacúa las heces fecales. En ese sentido vamos a hablar un poco de dos fisuras cólicas derecha o también conocidas como ángulo cólico derecho y ángulo cólico izquierdo. Es muy importante esta referencia puesto nos va a permitir delimitar las estructuras del colon. Recordemos que desde el esófago habíamos descrito dos capas musculares lisas, hacían referencia al músculo liso longitudinal que es la capa más externa y el músculo liso circular que es la capa más interna. Vamos a hablar de tenias que hace referencia a las estructuras que están alrededor como tal del colon. Y vamos a encontrar una tenia en la cara anterior, una tenia en la cara posterolateral y una tenia en la cara posteromedial. Cada una de ellas tiene nombre, como es la tenia libre, descrita en ese sentido, una tenia aumental en la cara posterolateral en ese sentido, y finalmente una tenia mesocólica que está en ese sentido posteromedial. Encontramos unas austras que hacen referencia como a estos semicírculos que están alrededor como tal del colon, y también conocida como dilataciones. Ahora, teniendo presente estas tenias, las tres tenias van a unirse y van a formar el apéndice cecal o el apéndice vermiforme. Esas tres tenias hacen una convergencia y me van a formar el apéndice vermiforme. La tenia libre o anterior, la tenia epiploica o posterolateral y la tenia mesocólica o posteromedial. Esas tres se unen y finalmente me forman el apéndice vermiforme o también conocido como el apéndice cecal. Vamos a hablar un poco de el ciego. Finalmente este es el lugar por donde va a estar pasando el intestino delgado a través del ilion. Pues aquí vamos a encontrar un corte coronal que nos representa las capas musculares del ilion, cómo estaría ingresando hacia el ciego. Justo vamos a encontrar una válvula llamada válvula iliocecal, ilio del ilion y cecal de ciego. Esa válvula finalmente me va a regular el paso del quimo y como tal de ese bolo alimenticio hacia el colon, del intestino delgado al intestino grueso. Vamos a hablar un poco de la consideración clínica llamada apendicitis. Hace referencia a la inflamación del apéndice. Cuando ese se inflama, recordemos que justo aquí en el colon se va a estar formando las heces fecales. Cuando se inflama, se dilata y se rompe o hay alguna lesión específicamente de estas fibras musculares lisas, todas las heces fecales que se están formando en ese intestino grueso ahora se esparce por todo el peritoneo y por todas las vísceras intraabdominales. Por eso lo más probable es que si no se atienda de manera rápida, el paciente puede generar una peritonitis, que es la inflamación de ese tejido de peritoneo que está cubriendo las asas intestinales y pues por supuesto todas las vísceras intraabdominales. Si no se atiende rápidamente esa peritonitis, fácilmente puede pasar una sepsis y ya cuando hasta la sepsis es muy difícil que el paciente pueda salir de esta complicación médica. Por eso es importante atender muy rápidamente este tipo de pacientes cuando hay algún signo o síntoma de apendicitis. Vamos a describir el colon ascendente. Este inicia desde el orificio de la válvula iliocecal y finaliza en el ángulo cólico derecho. Por eso era muy importante tener presente en dónde quedaban estas fisuras o estos ángulos cólicos.
Ese mide aproximadamente entre 8 a 15 centímetros, lo encontramos en la región lateral derecha de nuestro abdomen y está fijo hacia la pared posterior por una fascia llamada retromesocólica del lado derecho. O sea que esta parte del colon es inmóvil, todo el tiempo está fija hacia la pared posterior del abdomen. Vamos a hablar del colon transverso. Este lo encontramos desde el ángulo cólico derecho al ángulo cólico izquierdo. Si ustedes observan, no es un colon o una parte del colon rectilíneo, sino que es ascendente hacia arriba. Mide aproximadamente unos 50 centímetros de longitud y lo encontramos pues de un extremo derecho a un extremo izquierdo. Esa parte del colon pues sí es móvil, el colon transverso se puede mover, no es fijo hacia la pared posterior como lo habíamos descrito en el colon ascendente. Vamos a hablar del colon descendente, este aproximadamente va desde la flexión cólica izquierda hasta la abertura superior de la pelvis. La abertura superior de la pelvis la encontramos más o menos a este nivel. Y vamos a encontrar también que esta porción descendente del colon está fijo a la pared posterior del abdomen, es inmóvil y también está como tal envuelto por esa fascia retromesocólica izquierda y está fija hacia la pared posterior del abdomen. Es un poco más extenso pero menos voluminoso en comparación al colon ascendente. Vamos a continuar y vamos a hablar del colon sigmoideo. Este va desde la abertura superior de la pelvis hasta la vértebra S3. Aquí encontramos un corte sagital desde una vista lateral izquierda. Esa es una pelvis femenina. Encontramos el recto. Eso sería posterior. Eso sería anterior. Aquí estaría la vejiga. Y eso sería el útero. En ese sentido, hasta S3 estaríamos hablando del colon sigmoide y ya se finalizaría con recto, que ya vamos a hablar un poco más en detalle de esa estructura. El recto lo vamos a encontrar a nivel de S3 hasta el diafragma pélvico y hay unas líneas de esos músculos lisos que provenían directamente del colon sigmoideo que se unen con el recto y en esta unión se le llama unión recto-sigmoidea. Justo a nivel de S3 encontramos esas fibras musculares lisas como se unen como tal teniendo esa continuidad hacia el recto. Encontramos un nivel entonces a nivel de S3 y encontramos un lugar donde finaliza como tal el recto llamado diafragma pélvico. Este músculo hace referencia al elevador del ano que justo está alrededor de el recto y como tal hasta ahí finalizaría el recto. Vamos a hablar un poco de las diferencias de la pelvis femenina versus una pelvis masculina. Este es un corte sagital, estamos observando a nivel de S3 la relación que hay entre el recto, el útero, mientras que en el hombre solamente encontramos el recto y la vejiga. Esa relación entre ambos órganos internos de la pelvis son importantes tener la diferencia entre una pelvis masculina versus una pelvis femenina. Hablando un poco del recto, vamos a hablar de las estructuras que ya están alojadas como tal en esta parte y vamos a hablar de dos ampollas. Unas ampollas que encontramos todo el tiempo colapsadas cuando el bolo fecal desciende por el colon sigmoides. Dilata esas ampollas y también se genera parte como tal de la absorción de las vitaminas y parte como tal de la absorción del agua y líquido que finalmente trae el bolo fecal. Cuando estas ampollas rectales se llenan de materia fecal es donde da las ganas de ir al baño, necesita evacuar. A través del sistema parasimpático empieza a generar esa noción como tal de ir a defecar. Ya en la parte más final, en la parte más inferior de ese canal anal, de todo el sistema digestivo, vamos a encontrar el canal anal. Aquí estaríamos observando desde un corte coronal el canal anal, aproximadamente mide 3 centímetros. Y superficialmente ya vamos a encontrar el esfínter externo del ano que también permite mantener el bolo fecal dentro y la continencia fecal. En ese sentido vamos a observar las tres porciones que cuenta el esfínter externo del ano. Encontramos una porción profunda, encontramos una porción superficial y una porción subcutánea. Cada una de estas porciones
pues permite como tal mantener el esfínter totalmente cerrado para que la materia fecal no descienda y no continúe derecha, sino que haya como tal un, sí, un esfínter que detenga como tal ese bolo fecal. Ese sería todo el recorrido del canal alimentario. Recuerden que inicia desde la cavidad oral y finaliza en el canal anal o el ano específicamente.